Bienvenidos a la nueva clase del tema 2. Como vimos anteriormente, podemos identificar en los lotes de números diferentes picos o aglomeraciones de valores que nos sirven para comparar dos grupos de objetos o cosas. Y a su vez, nos es muy conveniente hacer este tipo de comparaciones de estas aglomeraciones entre grupos a partir de lo que llamamos medidas de tendencia central, como la mediana, la media y la media recortada. Estas medidas, ni más ni menos, lo que hacen es, con un valor, identificar los niveles o centros de un lote que permiten la comparación entre ellos. Ahora bien, en esta clase vamos a ver que no solamente es importante tener en cuenta estas medidas de nivel central de los lotes, sino que también podemos determinar los niveles de dispersión de un lote. Antes de continuar y de volver a los conceptos y los diferentes valores que vamos a estar revisando en esta clase, vamos a volver a la pregunta de investigación para tener una conexión entre el caso con el cual vamos a ir trabajando los conceptos y los ejemplos con la pregunta, para que nos quede más claro todavía para qué y por qué es que hacemos este tipo de exploración numérica y cómo esto nos sirve a responder nuestras preguntas. Para quienes no estuvieron presentes en la charla introductoria, está el PowerPoint y les he subido también el paper en el cual se discuten estos grandes 5 temas y las 25 preguntas que de alguna manera un grupo de arqueólogos a escala global marcó como la agenda para trabajar en los próximos 20 años. Dentro de todos esos temas hay uno en específico que tiene que ver con movimientos, movilidad y migración, en la cual estos autores proponen estas 4 preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿en qué resultaron y qué procesos llevaron a la dispersión de los humanos modernos? Esto ni más ni menos está relacionado, digamos, con la evolución humana y cómo ocurrió esta dispersión desde África a los diferentes continentes del mundo. Fíjense que desde la arqueología de Patagonia y de toda Argentina, de toda América del Sur, aportamos a todo este proceso respondiendo cómo fue el poblamiento americano. Sería un súper tema. Ahora bien, después tenemos, por ejemplo, cuáles son las relaciones entre ambiente, dinámica de poblaciones, estructura de asentamientos y movilidad humana. Luego tenemos, por ejemplo, cómo los humanos ocuparon ambientes extremos y qué adaptaciones culturales o biológicas emergieron como resultado. Acá es importante tener en cuenta qué es un ambiente extremo, eso se los dejo para que ustedes lo exploren y lo profundicen, pero sí podemos de alguna manera, de entrada, asumir que en Mendoza vivimos en un ambiente extremo por 2 cualidades: el desierto, con las bajas precipitaciones, y también por la altitud. Fíjense que las adaptaciones humanas de Mendoza pueden de alguna manera aportar comparativamente a esta pregunta con las adaptaciones a otros desiertos como de Australia, Sudáfrica y la Gran Cuenca de Estados Unidos. Y a su vez, la adaptación a la altura está estudiada desde los procesos que ocurren en los Andes, en el Tíbet y en la plató de Etiopía en África. Y después, fíjense, una pregunta que tiene que ver con identidad y tal vez, si queremos, con el tema del postprocesualismo, podemos también pensar por qué ocurren las migraciones y por qué los grupos migrantes mantienen su identidad en algunas circunstancias y adoptan nuevas identidades en otras. Ahora bien, dentro de la pregunta número 3, que es cómo los humanos ocuparon ambientes extremos y qué adaptaciones culturales o biológicas emergieron como resultado,
me aventuré a ir mucho más específico e ir desglosando cómo nosotros podemos contribuir a responder esta pregunta a gran escala con una pequeña hipótesis, que por supuesto la escribí de entrada. Esto como ejercicio les cuento que uno generalmente eh, este tipo de desarrollo de hipótesis, de preguntas, al menos las vuelve a escribir entre 5 y 10 veces. Y es revisada con nuestros colegas y es de esa manera va como macerándose. ¿Vieron cuando preparan una salsita y la dejan en la heladera un día y cobra otro sabor? Bueno, en la escritura, sobre todo algo tan importante como una hipótesis, si bien uno cree que de entrada sale todo fantástico y hermoso, no es así, siempre requiere una maduración. Ahora bien, de entrada escribí como ejercicio: en los desiertos de Mendoza, el Piedemonte, que sería la zona ecológica más rica en variedad y cantidad de recursos, fue ocupada durante todo el año, permitiendo la movilidad estacional hacia otras zonas en verano. Y ahora bien, para esta hipótesis, para poder probarla, es que hago una lista de implicancias contrastadoras. ¿Qué evidencia voy a necesitar para poder aceptar o rechazar esta hipótesis? Bueno, una de estas puede ser: el Piedemonte tendrá sitios de mayor tamaño. Entonces voy y en mi trabajo de campo mido el tamaño de los sitios. A veces inclusive también puedo tomar las densidades, ver qué cantidad de materiales hay en cada sitio, además de ver su perímetro. Ese sería un tipo de evidencia. Otro tipo de evidencia es que los sitios en el piedemonte con mayor permanencia tendrán una mayor variedad de instrumentos líticos. Bueno, una vez que fui al campo, hice la recolección de los materiales líticos, veo qué variedad tengo de puntas de flecha, raspadores, instrumentos bifaciales, unifaciales, etc. Otro tipo de evidencia podría ser que los sitios en el piedemonte tendrán mayor proporción de raspadores, que son generalmente un indicador de mayor permanencia. Una vez que conté la variedad de instrumentos, veo si la proporción de raspadores es mayor o menor en relación a la otra cantidad de instrumentos. Y después puedo también, para apoyar la idea de mi hipótesis, buscar esta evidencia de si los raspadores en el piedemonte serán de menor tamaño y estarán agotados, esto quiere decir sobreutilizados, evidenciando que se hizo un uso exhaustivo de las materias locales. Bueno, para responder justamente este tipo o sea, usar este tipo de evidencia para responder a mi hipótesis, es que recurro a la elección de las variables, que va a ser tomar medidas métricas de los raspadores como la longitud, espesor y el peso. Y ahora sí, a partir de este ejemplo, vamos a ver todas estas medidas de dispersión con la variable de peso de raspadores. Fíjense que acá yo les he puesto una lista de al menos 4 tipos de implicancias contrastadoras, y ustedes me pueden decir: bueno, pero si al final ibas a usar este último caso súper específico. Bueno, eso está hecho a propósito para que ustedes vayan tomando noción de cómo, por más de que parezca pequeño la exploración de una medida específica sobre una variable específica, todo esto es de alguna manera el camino desde la evidencia, bien desde abajo hacia arriba. Estamos pasando a través de toda esta evidencia a llegar a nuestra hipótesis, que a su vez llega a responder o a generar conocimiento para esta gran pregunta que se proponen los arqueólogos, y a su vez contribuimos a los grandes temas de los cuales habla la arqueología en nuestra época. Bien, entonces habíamos visto cómo algunos lotes presentan grupos más concentrados de valores en ciertos puntos de la escala, algunos inclusive 2 picos, pero también otra propiedad que tienen los grupos de números es su dispersión. Acá vemos cómo, comparando entre ambos lotes
para el peso de raspadores de sitio 1 y sitio 2, tenemos una diferente dispersión. En este caso, podemos, si incluimos al valor atípico para el sitio 2, asumir que la dispersión es similar a la del sitio 1, pero si llegáramos a remover este valor atípico, esa dispersión sería distinta. En este tema vamos a ver que hay 4 tipos de índices de dispersión: el rango, la dispersión media, la varianza y la desviación estándar. Vamos a ir viendo uno por uno. Bien, el rango es entonces la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un lote. Es bastante simple de calcular. Lo que hacemos es, por ejemplo, para el sitio 1, tomar el mayor valor, restarle el menor valor y nos da esta medida, 47,9. A su vez, para el lote del sitio 2, tenemos que el valor mayor es 169,5, le restamos el valor menor, que es 115,3, y nos da 54,2. Ahora, ¿será este valor del rango un indicador que nos dice que este lote es más disperso? ¿O rápidamente e intuitivamente vemos que el rango es una medida de dispersión que sufre el mismo problema que la media, es decir, que no es resistente a los valores atípicos? Es más, se ve fuertemente afectado por el valor atípico y es totalmente dependiente de los valores atípicos. Fíjense también que es algo para ir teniendo en cuenta que esta tabla de números está representando la medida de gramos. Esto, digamos, intuitivamente lo vemos a partir de los valores numéricos. Si bien no está reportado en la tabla, y sería bueno que sí lo esté, es importante tener en cuenta de qué estamos hablando para poder, de esa manera, deducir también qué tipo de medida es la que está detrás de estos números, ya que raspadores es digamos, una aproximación de sentido común. Raspadores de 115 kilos sería bastante ridículo. En cambio, sí es muy posible que encontremos raspadores de 115 gramos. Bien, entonces el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un lote. La ventaja es que es muy simple y fácil de calcular, y la desventaja, como vimos anteriormente, es que lo afectan mucho los valores aislados.